El objetivo de este video es darles un pantallazo de cómo se construye a nivel biológico la determinación del sexo. Es decir, no solamente la genitalidad, sino aquellos marcadores relativos al sexo cromosómico, a la incidencia de lo genético y a la incidencia de la hormonalidad en la determinación de ese par binario que ensalza la cultura, que tiene que ver con los machos y las hembras, los varones y las mujeres. En los últimos años, a raíz de los avances realizados desde la biología, la genética y las ciencias sociales en general, podemos pensar que se puede desarmar, desnaturalizar la asociación del sexo con lo dado y con la biología, es decir, empezar a extrañarnos de cómo se crean las categorías biológicas asociadas al binarismo sexual. Empecemos primero con que la ciencia en general es una construcción de la mente humana para poder entender el mundo. Tiene un método específico que es el método científico. Además de esto, los seres humanos tenemos la cualidad de observar el mundo que nos rodea y generar clasificaciones, ordenamientos tendientes a explicarlos, y la ciencia es uno de ellos con un método específico. ¿Cómo se relaciona esto con el sexo? Pues bien, la organización en machos y hembras del mundo animal y vegetal responde a un ordenamiento de ciertas características de la diferencia entre genitales externos y genitales masculinos y femeninos. Entonces, en la mayoría de las sociedades, cuando un bebé nace, las parteras, las matronas o los médicos observan esos genitales y declaran macho o hembra. Entonces, en la mayoría de las sociedades, son las características externas de los genitales las que definen luego quiénes serán varones y quiénes serán mujeres. Aunque veremos también que para ser varón y para ser mujer, muchas sociedades, incluida la nuestra, requieren que pasemos por ciertos ritos de iniciación o pasaje. Es decir, que más allá de los genitales, hay una formación social que nos transforma en varones y mujeres. Sin embargo, muchas veces la partera, la matrona y el médico no pueden decidir si es macho o hembra, pues los genitales del bebé son ambiguos. ¿Qué hacemos en estos casos? La existencia de múltiple determinación del sexo en los seres vivos es un indicador de la variabilidad de las determinaciones sexuales en todos los seres vivos, mucho más de lo que se traduce en la binorma varón-mujer, macho o hembra de nuestra sociedad. Uno de los primeros en mencionar al género como una construcción social fue el controvertido Dr. Money, que indicó los múltiples niveles de determinación sexual. Money dividió estos niveles en lo que se conoce como el modelo de Money, dividiendo la gestación del sexo postnatal. Durante la gestación se produce la unión de las gametas sexuales, lo que da lugar al desarrollo del sexo genético, el desarrollo de las gónadas sexuales fetales, las hormonas fetales, el sexo fetal hormonal, los genitales externos y el sexo cerebral. Postnatal encontramos la socialización del género, antiguamente al momento de nacer y ahora también de forma prenatal, el sexo hormonal puberal, el sexo morfológico, asociado a la mayoría de las características que definimos como sexo masculino y o femenino. A partir de este modelo podemos observar dos cosas: que la genitalidad define un proceso que es más complejo y que tiene que ver con diferentes escalas de observación. Es así que del ojo desnudo de la partera, la matrona y el médico empezamos a aumentar la lente de observación, no solo metafóricamente, sino de manera real. Los avances y desarrollos técnicos de la biología nos han permitido entender niveles microscópicos, cómo se dividen las gametas, cómo se produce la meiosis y la mitosis, y mirarlos a través de un microscopio. Pero también mirar los mismos cromosomas y los genes que forman nuestro ADN. Así que los invito a que desarrollemos cada una de estas escalas para ver la complejidad que tiene el sexo y que va mucho más allá de lo observable a simple vista. La idea detrás de esto es que podamos extrañarnos de aquello que denominamos sexo y o genitales, y que no es solamente el resultado de un proceso único, sino que donde actúan múltiples agentes y por lo tanto puede dar lugar a una variabilidad de resultados. La primera escala es el cariotipo, los cromosomas y los genes. Se denomina cariotipo a la cantidad y tipo de cromosomas que tiene una especie, que en nuestro caso es N23. Lo que quiere decir que nuestra especie tiene 46 cromosomas agrupados en 23 pares. 23
de esos cromosomas fueron aportados por el espermatozoide y los otros 23 por el óvulo, en la mayoría de los casos. La notación de esto es N23. La mayoría de nuestros cromosomas son homólogos, que quiere decir que hay un par, cada uno de los pares es igual al otro. Pero en el par 23, denominado par sexual, se presenta una heterología, ¿sí? Que en el caso de los machos de nuestra especie, que es la XY. Las hembras de nuestra especie tienen en ese par un homólogo, que es el XX. La mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, 23 del genitor masculino y 23 del femenino, salvo un tipo de célula, las gametas sexuales. Las gametas sexuales tienen 23 cromosomas y son las que luego permitirán la formación de los cigotos, donde se recombinarán y formarán una célula germinal de 46 cromosomas. Los 23 pares de cromosomas tienen la información que permite la generación de un nuevo ser humano, su color de ojos, piel, pelo, altura, etc. Claro que, como ustedes saben, no es una copia exacta de los padres, sino que es el resultado de la combinación azarosa, primero en la creación de cada una de las gametas por mitosis y luego durante la formación del cigoto por meiosis. ¿Por qué, se preguntarán, estamos hablando de esto en antropología? Pues es importante entender cómo se produce este primer procedimiento de recombinación cromosómica que dará lugar a la formación del par sexual, el par 23, que es el que nos interesa hoy. Bien, cada cromosoma está formado por genes y en los cromosomas homólogos los genes de cada par ocupan los mismos lugares y codifican la información que antes les dije: pelo, color de ojos, piel, altura, predisposición a ciertas enfermedades, por ejemplo. Cuando se produce la unión de dos gametas sexuales, los 23 cromosomas de cada una se unen con su homólogo. Como les dije, en el caso de los XY se unen de un cromosoma proveniente del óvulo, en la mayoría de los casos X, pero no siempre, y que en el caso de los espermatozoides puede ser X o Y. Este primer nivel de determinación sexual genética no es perfecto, pues la mitosis que se produce en los óvulos y los espermatozoides, la división mitótica de los cromosomas puede ser imperfecta. Entonces, tenemos que la situación más frecuente es una hembra que se nota como 46XX y un macho 46XY. Pero también suceden con frecuencia errores durante la mitosis que pueden ocasionar un síndrome de Turner, que es un 45X0, el síndrome de la triple X, 47XXX y síndrome de Klinefelter, que es un intersex 47XXY. Estos tres últimos son trisomías, mientras que el primero es una monosomía. El síndrome de Turner 45X0 es la única monosomía faltante de un cromosoma que es viable en el ser humano. La contraria, 45X0Y, faltante del cromosoma X, no es viable. Esto sucede porque el cromosoma Y es un cromosoma que resultó de una mutación del cromosoma X, al menos lo que se conoce hasta ahora, y le falta una patita. Por ende, en los varones, los genes que faltan en esa patita son suplidos por los genes en el cromosoma X. Sin embargo, cuando el X falta, no hay ninguna copia, por lo que el cigoto resultante no es viable y no llega a término. Como podemos observar, este es el primer paso hacia lo que las parteras, las matronas y las médicas ven cuando nace un bebé, y hay mucha más variabilidad de la que supone el binarismo. Muchas de las personas que nacen con alguna de estas tres trisomías o monosomías tienen genitales externos que pueden caer dentro del espectro macho o hembra, pero en muchos casos tienen genitales ambiguos y son las personas que conocemos con el nombre intersex. Los genes. Como es de suponer, los genes son otras de las dimensiones determinantes del sexo fetal. Los genes son las unidades de ADN que componen los cromosomas y que codifican para la formación de las proteínas o ARN. Esta es la unidad de transmisión genética y de herencia. En los cromosomas XY existen múltiples genes que inciden en la determinación del sexo fetal. Uno de ellos es el SRY, que se encuentra en el cromosoma Y del par sexual y es el encargado de la codificación de las gónadas sexuales. Este gen se activa o prende
en las semanas 8 a 12. Si no se activa, un feto XY no desarrollará testículos, sino que sus gónadas quedarán en el interior de su cuerpo, dando lugar a una apariencia externa de genitales femeninos al nacer o ambiguos. El cromosoma X tiene a su vez genes que codificarán para las gónadas femeninas, por lo que el par XY tenemos genes que activan información tanto para macho como para hembra. Las hormonas. Esta es la última dimensión a la que se somete el sexo fetal y que actuará durante la adolescencia también. La presencia de hormonas sexuales, testosterona y estrógenos, incidirá también en la apariencia de la genitalia de los recién nacidos. La presencia de cromosomas XY junto con la activación del SRY dan las condiciones necesarias, pero no suficientes para la formación de las gónadas sexuales masculinas. Para la formación de la genitalia masculina, en estos casos también es necesaria la presencia durante el desarrollo fetal de la hormona testosterona y de los receptores necesarios para su procesamiento. Si los receptores que codifican la testosterona no funcionan o funcionan mal, la genitalia masculina no se desarrollará y durante la gestación y la apariencia externa puede ser la de una vulva. Existe una población en Puerto Rico denominada los 12 huevos, bebés cuyos genitales al nacer tienen apariencia de vulvas, pero cuando cumplen los 12-13 años, los testículos que estaban desarrollados bajan y se forma el escroto, y el clítoris aumenta de tamaño y se extiende formándose un pene. En esta población se ha descubierto una mayor incidencia de una leve insensibilidad a los andrógenos, en especial la testosterona, que en otras poblaciones. Por ende, las niñas que la poseen nacen con vulvas y o genitales ambiguos, pero el bombardeo de testosterona que se produce durante la pubertad genera el desarrollo de las gónadas y genitalia externa masculina. En otros casos, la insensibilidad a los andrógenos produce el síndrome de Morris, donde la pubertad no genera dichos cambios, pues son totalmente insensibles a la testosterona. El desarrollo de estas personas es normal y en general son notados como mujeres, y suele descubrirse en la pubertad cuando no se produce la menarca, pues en la mayoría de los casos los desarrollos de caracteres secundarios femeninos se producen de manera normal. Tampoco la presencia de cromosomas XX y los genes que codifican para la genitalia femenina funcionan sin la presencia de los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. La presencia de estrógenos durante el desarrollo fetal, junto con los receptores adecuados, conducirá al nacimiento de un bebé cuya genitalia y gónadas serán clasificadas como femeninas. La ausencia de receptores adecuados de estrógenos, síndrome adrenogenital, llevará a la formación de genitales externos masculinas, pero gónadas femeninas, ovarios. Durante el desarrollo de la persona, la explosión hormonal de la pubertad produce el desarrollo de lo que se denomina caracteres sexuales secundarios, que son los que en realidad conducen a las apariencias externas de lo que denominamos varones y mujeres. Los aumentos de masa muscular, las quijadas más cuadradas y la mayor abundancia de vello corporal en los machos de nuestra especie, junto con la voz más grave, son las características varoniles. La aparición de vello corporal, que durante los últimos 100 años la sociedad occidental ha caracterizado como poco femenina y por lo tanto considerado al cuerpo femenino como lampiño, la voz más aguda, el crecimiento de pechos y el aumento de la cadera son las características asociadas a lo femenino en nuestra y en otras sociedades. Pero si prestamos atención, todas estas características son resultado de la acción de los andrógenos durante la pubertad y no se encuentran presentes en los niños prepúberes.